En nuestro recorrido por el primer libro de los Reyes, llegamos hoy al capítulo 21. En este capítulo tenemos la codicia de Acab por la viña de Nabot. Nabot rehúsa dar su viña a Acab. Jezabel ordena entonces la muerte de Nabot. Acab toma posesión de la viña, y Elías pronuncia juicios contra Acab y Jezabel. Leamos pues, para comenzar, los primeros 4 versículos de este capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió. Ahora, en cuanto a Samaria, diremos que en verdad es uno de los sitios más bellos en toda la tierra de Palestina. Se puede parar en la colina de Samaria, donde estaba el palacio de Acab, y Jezabel, que Omri construyó, recuerde usted, y desde allí se puede ver hasta el sur de Jerusalén. Se puede ver el valle de Esdraelón y el mar de Galilea al norte. Se puede ver el río Jordán al oriente y el mar Mediterráneo al occidente. Todos los 4 lados ofrecen una vista bella. No hay muchos lugares como ese. Si yo viviera en esa tierra, pues ese sería el sitio donde me gustaría tener mi casa. Ahora, uno creería que Acab se quedaría o estaría bien satisfecho de tener un lugar tan bello como ese. Pero Acab no estaba satisfecho. Nabot tenía cerca del palacio una viña, y Acab quería tener esa viña. Nabot, por su parte, no quería cambiar ni vender la tierra porque Dios la había dado a sus padres, y esta heredad había pasado de padre a hijo. Sin embargo, el rey se había encaprichado en desear esa viña. Nabot era un hombre algo valiente por el hecho de no ceder ante las demandas del rey. Acab, pues, no pudo comprar lo que quería tener, y por tanto regresó a casa frustrado como un niño pequeño. Acab, malo como era, se portó como un niño mimado y no quería comer ni beber porque sentía que le habían rechazado. Ahora Acab no tenía idea alguna de cómo obtener esa viña de Nabot, pero a Jezabel se le ocurrió una idea e inventó un plan macabro, pudiéramos decir, que colocó a Acab en posición de obtener esa viña. Leamos los versículos 5 hasta el 14 de este capítulo 21 del primer libro de los Reyes. Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo, ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, Porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella, y él respondió, Yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado, y ha muerto. Como usted ve, amigo oyente, Jezabel era una mujer dominante y tiránica. Era desde todo punto de vista varonil en su modo de ser. Yo mismo le habría tenido miedo a ella. Era una mujer malísima de veras. Inventó un plan, arregló para que 2 hombres perversos atestiguaran falsamente contra Nabot. Ellos dijeron que él había blasfemado a Dios y al rey, y como consecuencia lo llevaron fuera de la ciudad donde le mataron a pedradas. Ahora, ¿puede usted pensar en algo que sea más injusto que esto?
Bueno, no se sorprenda, amigo oyente, si le decimos que esto mismo ha sucedido muchas veces en la historia del mundo. Muchas veces el hombre más fuerte, más poderoso, se ha aprovechado del hombre más débil. Nabot, pues, fue muerto a pedradas. Ahora se salió con las suyas Acab. Amigo oyente, no se puede quedar impune con el pecado. No importa quién sea el que lo cometa. Llegará el día cuando tendrá que estar a cuentas. Y así ocurrió con Acab. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 21 del primer libro de Reyes. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. ¿Será que Acab se ha salido con la suya en cuanto a esta maldad? No, amigo oyente. Dios tiene allí un hombre presente. Gracias a Dios que hay un hombre presente que declarará la palabra de Dios. Continuemos ahora leyendo los versículos 17 al 19. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: Así ha dicho Jehová: En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 6 de esta carta, versículo 7, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esta, amigo oyente, es una ley inmutable de Dios, una ley que no se puede cambiar, sea usted hombre de Satanás o un hombre de Dios. Y en la misma Escritura tenemos varios ejemplos en cuanto a esto. Jacob, por ejemplo, encontró en su vida que esta ley era verdad. El faraón de Egipto que dio muerte a los varoncitos hebreos creía que había salido bien violando esta ley, pero un día descubrió que su mismo hijo primogénito estaba muerto. David, por su parte, cometió un pecado terrible, pero no salió bien con ese pecado, porque cegó lo que había sembrado. Luego, en el Nuevo Testamento, Saulo de Tarso era líder en el apedreamiento de Esteban, pero le llegó el día mientras estaba en Asia Menor, en Antioquía de Pisidia, que le apedrearon y lo dejaron por muerto. El hecho es que estuvo muerto, y Dios lo levantó de los muertos. Volviendo ahora a este capítulo 21 del primer libro de los Reyes, leamos los versículos 20 hasta el 29. Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: Te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Tenemos pues el juicio que fue pronunciado sobre Acab y Jezabel. Dios dijo: Acab, estoy poniendo fin a tu casa. El linaje tuyo no reinará más.
Y podemos leer el cumplimiento de la profecía contra Jezabel allá en el capítulo 9, versículos 30 al 37 del segundo libro de los Reyes. Tanto Acab como Jezabel pagaron sus pecados. Es que, amigo oyente, no podemos pecar y esperar que podemos escapar al juicio de Dios. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 21 del primer libro de los Reyes. Llegamos ahora al capítulo 22. En este capítulo, Acab, seducido por los falsos profetas, es muerto en Ramot de Galaad, según la palabra de Micaías. Los perros lamen su sangre, y Ocosías su hijo le sucede en el trono. Tenemos luego el reinado bueno de Josafat en el sur. Joram sucede a Josafat, y por último, el reinado malo de Ocosías. Es extraño que Josafat llegara a ser aliado de Acab, pero su hijo se casó con una hija de Acab y Jezabel. Antes de hacer la guerra a Siria, Josafat, quien tenía un verdadero discernimiento espiritual, pidió que un profeta de Dios fuera llamado. Llaman entonces a Micaías un profeta de Dios. Él es uno de los grandes hombres de Dios de quien se han olvidado los hombres. Los profetas de Baal ya habían dicho a Acab lo que él quería oír. Micaías en el principio hizo uso del sarcasmo y de la comedia. Y notaremos la reacción de Acab allá en el versículo 16. Luego Micaías dio una parábola ridícula. Imagínese usted a Dios pidiendo consejo de alguna criatura. Este fue un método sutil para llamar mentirosos a los profetas falsos de Baal. Y veremos la reacción de Acab a la profecía de Micaías en el versículo 18. Acab manda entonces que metan a Micaías en la cárcel hasta cuando regrese de la batalla. Pero Micaías le da una palabra final y le dice que no regresaría vivo, es decir, que Acab no volvería vivo de esa batalla. Acab hace uso de un plan mañoso y avieso para tratar de escapar a la muerte en la batalla. Se vistió el uniforme de un soldado ordinario, mientras que Josafat fue el único que salió vestido de rey. Acab no escapó de la muerte. Ahora, la ironía de todo esto la encontramos allá en el versículo 34 de este capítulo 22 del primer libro de los Reyes, donde leemos: Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Ahora veremos cuán literalmente se cumplió la profecía de Elías. Ocosías, el hijo de Acab, sucedió a Acab en el trono. Josafat regresó a casa más triste, pero más sabio. Rehusó hacer una alianza con Ocosías. El primer libro de los Reyes concluye con el reinado de 2 años de Ocosías, quien anduvo en el camino de su padre Acab, es decir, haciendo lo malo delante de Jehová. Este capítulo 22 del primer libro de los Reyes es otro capítulo extraño en la palabra de Dios. Hemos estado siguiendo la carrera del rey en el norte. Ahora, por allá en el sur, otro rey ha llegado al trono. Su nombre es Josafat. Era un buen rey, pero hizo una alianza con Acab. Comencemos, pues, nuestro estudio de este capítulo 22, leyendo los primeros 4 versículos. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Ahora, ¿por qué haría una alianza un buen rey como Josafat con un rey tan malvado como Acab? ¿Por qué fraternizó con el enemigo natural? Formaron una alianza contranatural realmente. Parece extraño, pero descubriremos más tarde que Joram, hijo de Josafat, se había casado con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Este fue un caso de los hijos de Dios casándose con los hijos de los hombres. Cuando un creyente y un inconverso se casan, es cosa segura que el creyente tendrá dificultad con su suegro. Cuando usted, amigo oyente, se casa con un hijo del diablo, el suegro verá que usted se encuentra en apuros. Ramot de Galaad era una de las ciudades principales de la tribu de Gad. Había sido tomada por el rey de Siria. Uno de los objetivos de la guerra proyectada era el de volver a tomar esta ciudad. Al parecer, Acab tenía gusto en recibir el apoyo de Josafat en el sur, pero debieron haber dejado las cosas como estaban.
Josafat debió haber permanecido fuera de todo esto. Debió haber seguido el consejo que le dio el profeta. Fue en realidad una lástima que el hombre del diablo y el hombre de Dios hubieran hecho una alianza. Este conflicto no le correspondía a Josafat de ninguna manera. Galaad no le pertenecía a él, pertenecía a Acab. Era la disputa de Acab. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos 5 hasta el 8 de este capítulo 22 del primer libro de los Reyes. Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. Como usted puede ver, amigo oyente, Josafat es hombre de Dios. Quiere saber cuál es la voluntad de Dios, quiere conocer la mente del Señor y desconfía del consejo de estos falsos profetas. Josafat tenía un verdadero discernimiento espiritual. De modo que preguntó: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Acab entonces presenta a Micaías, el orador de sobremesa, y lo presenta de una manera muy extraña. Dice: le aborrezco. Entonces Josafat le dice a Acab: ¿no quieres decir en verdad que aborreces a un hombre de Dios? Alguien ha dicho que un hombre no es verdaderamente conocido por sus amigos. Sin embargo, sí es conocido por sus enemigos. Cada hombre debe asegurarse que tiene los enemigos debidos. El mejor cumplido que podría haberse hecho a Micaías fue el que Acab dijera: le aborrezco. En la obra del Señor, amigo oyente, siempre debemos cerciorarnos de tener los enemigos debidos. Nos gustan los enemigos que tenemos, porque a la verdad no se declaran a favor de Dios ni a favor de la palabra de Dios. Está bien tener los enemigos debidos, tanto como los amigos debidos. Podemos decir con verdad que damos gracias a Dios por nuestros amigos, pero también damos gracias a Dios por nuestros enemigos. En cierta ocasión, alguien que presentaba a los oradores de sobremesa dijo en cuanto a un predicador que presentó: Este no tiene ni un solo enemigo. Que Dios tenga misericordia de él, amigo oyente. Había que escucharle solamente por unos 3 minutos y ya podía uno saber por qué no tenía enemigos. Era un señor miedoso, no se declaraba a favor de nada. Ahora, en cuanto a Micaías, en realidad era el mejor amigo que Acab jamás hubiera tenido. Acab simplemente no lo sabía. Micaías podía decir, como dijo el apóstol Pablo allá en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 16. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? De modo que trajeron a Micaías a la sala del rey. Y veamos lo que ocurre. Leamos los versículos 9 hasta el 12 de este capítulo 22 del primer libro de los Reyes. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Ahora Micaías estaba cerca. Acab lo guardaba en la cárcel. En la sala del trono presenció una escena bastante dramática. 400 profetas profetizaban diciendo a Acab: Sube contra el rey de Siria. Uno de los profetas hasta se portó muy dramático. Profetizó con cuernos de hierro diciendo: Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. ¡Qué escena! 2 reyes en sus tronos y todos estos profetas profetizando diciendo: Sube contra los sirios y ganarás. Va pues el oficial a traer a Micaías, y veamos lo que ocurre aquí en el versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas.
Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Ahora el mensajero que fue a traer a Micaías le dijo, quiero decirte algo. Todos los profetas están profetizando algo bueno. Están aconsejando al rey que suba a la batalla porque ganará. Eso es lo que el rey quiere oír. Tú debes decirle lo mismo. Entonces te será posible recobrar favor ante el rey. Ahora suponemos que este oficial creía que estaba ayudando a Micaías. Pero Micaías le respondió aquí en los versículos 14 y 15, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Ahora la contestación de Micaías al mensajero no fue solamente dramática, sino también jocosa. Dijo, lo que el Señor me hablare, eso diré. Micaías juzgó la situación, vio a los dos reyes sentados en sus tronos y todos esos falsos profetas de Baal profetizando allí en la sala. Todos decían lo que Acab quería oír. Pero fíjese usted lo que Micaías dice a los reyes. Para él es una escena dramática y humorística, y por tanto, simplemente para gozarse él también, participa burlándose del rey. Personalmente creemos que fue tan sarcástico como el que más. Micaías dijo, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Ahora el rey sabía por esta contestación que Micaías se estaba burlando de él. Y le exigió entonces a Micaías que le dijera la verdad. Pero dejaremos la consideración de esta parte para nuestro próximo programa, amigo oyente. Le invitamos, pues, a que nos vuelva a sintonizar por esta misma frecuencia y hora. Mientras tanto, deseamos a usted las incontables bendiciones del Señor en su vida.